Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra cuarta clase invertida. Hoy día vamos a trabajar temas introductorios en relación con la atención, uno de los procesos psicológicos que vamos a estudiar en el curso. ¿Mm? Para comenzar, quiero que se imaginen un poco una mañana o una tarde en Santiago, a la hora punta, ¿cierto? Donde estamos sometidos a una serie de demandas donde está implicada la atención. Entre ellos, por ejemplo, pensar cuándo viene la micro que nos sirve, ver si quizás la micro en realidad está un poco más atrás y pensar si va a parar o no. Entonces estoy atento pensando, me debo mover para atrás en el paradero, o mira, hay gente cruzando, quizás hay que cruzar porque la micro va a pasar por segunda línea. Hay gente que se sale, ¿cierto?, de la vereda, puede ser peligroso. A veces la micro llega y hay que bajarse y justo hay una ciclovía, entonces hay que fijarse de que no vaya a pasar justo la bicicleta en el momento que van bajando las personas de la micro. En fin, si ustedes se fijan, es bien intenso estos momentos de hora punta, bueno, bastantes otros, ¿cierto?, en la vida diaria, eh, que requieren que manejemos temas atencionales. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos permite que podamos poner atención a tantas temáticas al mismo tiempo, por ejemplo? Muchas demandas atencionales simultáneas. ¿M? O, por ejemplo, que de repente cambiemos nuestra atención abruptamente cuando hay algún estímulo de nuestro interés. En fin, hay varias preguntas que nos podemos hacer en relación a la atención y como les comentaba, hoy día vamos a hablar un poco de algunos temas para introducir este proceso psicológico tan relevante. La atención, una forma de definirla es que es el medio a través del cual procesamos activamente una cantidad de información limitada desde una cantidad grande, enorme de información que está disponible a través de los sentidos, las memorias y otros procesos cognitivos. La atención tiene una serie de funciones. Una de ellas es la detección de la señal y la vigilancia. La detección de la señal se refiere cuando tratamos de detectar la aparición de algún estímulo en particular. Los controladores aéreos, por ejemplo, se mantienen atentos a todo el tráfico cercano y alrededor del aeropuerto. ¿Mm? A su vez, la vigilancia se refiere cuando mantenemos la atención sobre un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, esto también podría aplicar, imagínense el caso de un salvavidas que debe estar atento a que aparezca alguna señal y esa atención sostenida, esperando la detección de la señal, se refiere a la vigilancia. Una segunda función de la atención es la función de búsqueda, que se refiere justamente, como su nombre le indica, a ser capaces de encontrar una señal entre una serie de distractores. Por ejemplo, imagínense que se pierde un teléfono celular en una pila de hojas en el otoño. Uno busca, ¿cierto?, con un objeto claro tratando de eliminar todas las distracciones posibles. Aquí, por ejemplo, ustedes conocen el famoso libro ¿Dónde está Wally? Un buen ejemplo de una función, ¿cierto?, de búsqueda, que implicaría la atención, donde debemos dejar de lado todos los distractores posibles. Una tercera función de la atención es la atención selectiva. A continuación vamos a ver un video con un ejemplo de tarea de atención selectiva, así que de antemano les pido que pongan atención a la instrucción.
Bueno, como vieron en el ejemplo, cuando se trata de atención selectiva, lo que hacemos es elegir, atender o poner atención a algún estímulo y también al mismo tiempo ignorar otros. Como por ejemplo cuando estamos en alguna situación social donde ponemos atención a una conversación, por ejemplo, mientras hay distinto ruido ambiental de otras conversaciones cercanas. Con lo anterior también se relaciona la cuarta función de la atención, que es la atención dividida, que se refiere a que los seres humanos destinamos nuestros recursos atencionales disponibles a coordinar el desempeño de más de una tarea a la vez, como por ejemplo si estamos cocinando y al teléfono al mismo tiempo. Bueno, hay una serie de actividades que involucran estar implicados en más de una tarea a la vez. En relación a la atención existen una serie de factores también que influencian nuestra capacidad de atención. Entre ellos está la ansiedad. Hay situaciones o también personalidades que son un poco más o que tienden más hacia sentimientos de ansiedad y, y eso puede afectar la atención que ponemos en distintas tareas. Mientras mayor la ansiedad, más difícil poner atención. Otro elemento que está relacionado también es el arousal o el nivel de excitación. El nivel general de excitación influye en ser capaces de tener mayor atención hacia las tareas por oposición a estados más aletargados, por ejemplo. Un tercer elemento que influencia nuestra habilidad de poner atención es la dificultad de la tarea. Las tareas más difíciles o desafiantes tienden a resultar en una mayor atención puesta por parte del sujeto que las lleva a cabo. Y finalmente, las habilidades. Se ha demostrado, por ejemplo, en tareas de atención dividida, que cuando las personas han desarrollado habilidades en cada una de las tareas demandadas durante la atención dividida, logran desempeñarlas con un nivel atencional adecuado. Bueno, para la próxima sesión les voy a pedir que lean, es bien cortito, la parte del libro de Chung, que ya está en la carpeta compartida de las clases invertidas, el apartado sobre atención, y además de eso, yo quisiera que la próxima clase pudiéramos discutir un poco sobre el síndrome de déficit atencional. Existen algunas controversias sobre el déficit atencional entre distintas disciplinas, entre la psicología, la psiquiatría, la neurología, etc. No cabe duda que hoy en día hay mucho más diagnóstico de déficit atencional y me parece importante que reflexionemos y pensemos un poco sobre esto. Entonces, para la próxima clase lo que les voy a pedir es que lean un poco sobre déficit atencional, que ustedes hagan alguna búsqueda en internet, considerando, por ejemplo, temas como diagnóstico, de sintomatología, etcétera, y que traten de ver algunas posturas contrapuestas. Acá yo les puse un link donde hay una entrevista. Hay un psicólogo bastante famoso que se llama Jerome Kagan y él ha cuestionado un poco incluso la existencia del déficit atencional. No es el único, hay otras personas que también han cuestionado que exista el déficit atencional como un trastorno o una dificultad del aprendizaje en sí misma. Entonces sería interesante que pudiéramos desarrollar una postura al respecto. Entonces, redondeando, les pido que para la próxima clase hagan una búsqueda sobre déficit atencional, ¿sí? Distinguiendo elementos diagnósticos que describan el síndrome también y que traten de mirar dos posturas, una postura más desde la neurología o la psiquiatría y algunos críticos, como por ejemplo Kagan, puede ser algún otro, de la existencia del déficit atencional.
Eso, nos vemos la próxima sesión. Que tengan buena semana.